Y recientemente hemos platicado y hemos vivido, experimentado, pues algunas cuestiones climáticas importantes. De entrada ya estamos en el verano. Desde mi punto de vista el verano en México no es de calor, es más bien de lluvia, ¿no? También hemos sentido obviamente estas intensas ondas de calor. Dicen que está empezando a afectar otra en la República Mexicana. Y por supuesto, bueno, los fenómenos naturales, ya pasamos mayo, esta es época de huracanes y obviamente por la cinturita que tiene la República afecta incluso a la capital. Pero aquí en la capital también tenemos algo que le llamamos microclimas. ¿Eso es cierto? ¿Existe? ¿Qué características tienen? La licenciada Ana Martínez, jefa del departamento en la Subgerencia de Climatología y Servicios Climáticos del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Qué honor, licenciada! ¿Cómo está? Hola Alfredo, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Platícanos por favor esto de los microclimas. ¿Sí existen? ¿Qué los caracteriza? Bueno, claro, los microclimas existen y básicamente son características muy particulares que están en una región delimitada y pequeñita. Entonces estos microclimas se van a diferenciar de su entorno y de hecho en este entorno, en el clima más grande, por así decirlo, pueden existir varios tipos de microclimas. Ok, entonces estamos hablando de que existen dentro de un gran clima, porque muchos pensamos que existe en el Valle de México porque es un Valle de México muy grande por geografía, ¿no? Pero entonces más bien claro, por el clima. Exactamente, o sea, el Valle de México va a presentar un clima en particular y justo dentro de ese clima de valle también pueden presentarse otros tipos de microclimas más pequeños y que están bien delimitados. Claro, porque no es lo mismo, digamos, Iztapalapa en Semana Santa al Álvaro Obregón en invierno, ¿no? Sí, exactamente, o sea, uno camina, no sé, por la plancha del Zócalo o por Xochimilco y se va a sentir esa diferencia, entonces esos son microclimas diferentes. ¿Cuántos grados, fíjese licenciada, cuántos grados puede variar la temperatura en la Ciudad de México en un mismo momento? Pues mira, si por ejemplo, como te comento, estamos, no sé, una persona ahorita está en Xochimilco y decide de ahí pasar a la plancha del Zócalo, la diferencia de temperatura puede llegar a ser hasta de 10 grados más o menos. Entonces es una ¿Tanto? diferencia, sí, es una diferencia considerable, dependiendo, pues claro, si hay mucho sol, mucha insolación, pues esa diferencia es más notable. Ok, ¿qué más tenemos que saber sobre los microclimas, licenciada? Bueno, los microclimas en general pues van a tener características, como te digo, muy particulares, se siente sobre todo en la temperatura, pueden ser más cálidos o más fríos comparados con el entorno, también hay diferencias a veces en el viento y pues estos microclimas también pueden ser generados por el hombre, no nada más pueden presentarse de manera natural, también pueden ser influenciados por la mano del hombre. Ahora, ¿estos microclimas ya están predeterminados? ¿Tenemos cierta cantidad de microclimas y todos permanecen en una misma zona geográfica o van cambiando? Sí, naturalmente, si no hubiera alguna afectación externa, ya los microclimas se pueden ir generando de una manera natural, por ejemplo, por la topografía, eso es algo muy importante, pero cuando ya empezamos a tener desarrollo urbano, entonces estos microclimas van a ir poco a poco cambiando. Entonces esto es lo que los va influenciando y es lo que los va cambiando de tamaño o de dónde están posicionados. Entonces poco a poco van cambiando en ese entorno. Ok, ahorita el día es 3 de julio de 2023. Estamos en verano y tenemos unos días muy nublados. En este momento tenemos microclimas. ¿Cuántos tenemos en el Valle de México? Sí, los microclimas siempre van a estar presentes, es algo que va a estar siempre, no importa el día. Y en México, bueno, en la Ciudad de México no hay un número fijo de microclimas que puede haber, pero sí se pueden detectar varios. O sea, de los más notorios, por ejemplo, son el lago de Xochimilco, incluso el bosque de Chapultepec. O sea, el microclima puede ser un jardín, un parque o también ya una zona industrial muy desarrollada. Entonces, no hay un número fijo de cuántos microclimas hay aquí en la Ciudad de México, pero sí se puede ir diferenciando más o menos conforme uno ve la ciudad, donde se puede ir localizando esas diferencias de mancha urbana, de zonas verdes. Sí, porque no es lo mismo, digamos, toda la zona de fábricas y almacenes de 100 metros, por ejemplo, a lo que estamos viviendo ahorita en el desierto de los Leones. Sí, exactamente, o sea, va a haber una diferencia en la temperatura, en la sensación, incluso en la misma calidad del aire puede llegar a sentirse una diferencia. Ok, ahora dime una cosa, cuando hablamos acerca de otro término que le llaman las islas de calor, ¿existen?
Sí, claro, las islas de calor se presentan debido a los microclimas urbanos. Entonces, una isla de calor es este fenómeno en donde la sensación térmica va a variar en la ciudad. Entonces, en las ciudades a veces esa sensación de calor se aumenta por todo ese desarrollo urbano. Ese es lo que se llama el fenómeno de la isla de calor. Ok, ahora, sabemos, me regreso un poquito a los microclimas, sabemos, licenciada Martínez, que con el tamaño de la Ciudad de México es muy posible que ahorita esté lloviendo en un lugar y en otro haya sol, ¿no? Es muy probable. Ahora, lo interesante de todo esto es, ¿siempre son los mismos lugares? Es decir, ¿hay una parte en la Ciudad de México donde llueva mucho más que algunos otros lugares de la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México tiende a llover más en lo que es el poniente, ahí es donde se llega a concentrar la mayor cantidad de lluvia, obviamente dependiendo pues de dónde se empiece a desarrollar esta convección, esta humedad donde empiece a desarrollar tormentas, pero sí, normalmente en lo que es el poniente de la ciudad es donde se tiende a acumular la mayor cantidad de precipitación. Ok. Y por último, licenciada, hace un momentito yo platicaba cómo los fenómenos naturales, como tormentas tropicales, después si se desarrollan en huracán, casi siempre llegan al Valle de México. Esto es obviamente por el poder que tienen, pero sí es muy común, ¿verdad? Generalmente cuando llega a un nivel de esa fuerza, siempre impacta en el Valle de México. Sí, o sea, cuando un huracán o cuando un ciclón ya es muy grande, las bandas nubosas llegan a cubrir gran parte del país, entonces estas bandas nubosas sí pueden llegar a afectar la ciudad y pues todo lo que es en los alrededores del valle, siempre que el ciclón esté lo suficientemente cerca, ya sea por la parte del Pacífico o por la parte del Golfo, que ya estén muy cerca de la costa y las bandas sean muy grandes, entonces es ahí cuando aquí en la ciudad empezamos a percibir esa precipitación tan importante. Licenciada, gracias por su tiempo y que tenga muy buena semana. Gracias. No, gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Muchas gracias. La licenciada Ana Martínez del Servicio Meteorológico Nacional.